quiero ver tu luz brillando en mí a través de ti ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, no vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, no vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria, te veo yo. De gloria, transformado soy por el quiero ver tu luz brillando en mí a través de ti ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, no vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Y ya no vivo yo, no vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria, te veo yo. De gloria, transformado soy por tu ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Destellos de Esperanza. Es un privilegio nuevamente estar aquí en el programa. Y bueno, ahora tenemos un programa bien interesante. Están con nosotros nuestros hermanos capellanes que nos acompañan en la ciudad de Seattle, Washington. Y eso es algo, una bendición bien tremenda. Pero antes de eso me gustaría leer una parte de la Escritura, de la Palabra de Dios, ¿verdad? Que se encuentra aquí en el libro de Isaías. Y dice así: el Espíritu de Jehová, dice, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y bueno, les damos la bienvenida a su programa Destellos de Esperanza en la ausencia del pastor Pedro González, su servidor, el pastor Marcos Pérez. Es para mí un privilegio, ¿verdad?, estar aquí en el programa. Y bueno, yo quisiera introducir, ¿verdad?, para ir básicamente aprovechando el tiempo, ¿verdad?, introducir a nuestros hermanos. Pero antes de eso, pues quiero mencionar que nuestros hermanos del Ministerio Adonai, ¿verdad?, tocaron estas hermosas alabanzas, lo cual fue algo muy, muy especial. Dios bendiga a nuestros hermanos, ¿verdad? Y bueno, seguimos adelante y me gustaría introducir a nuestro hermano pastor Saúl Silva, ¿verdad? Que él es el supervisor de los capellanes, que él pues nos introduzca a la mesa directiva, ¿verdad?, que viene con nuestro hermano. Amén. Buenas tardes, pastor. Gracias por tenernos aquí en la ciudad de Gresham, en Oregon. Para nosotros es un privilegio que nos hayan abierto las puertas, y más que nada porque la visión es de Dios, claro, y tenemos en la mesa directiva de este lado de nuestra hermana, la secretaria, nuestra hermana Gabriela Cubillos. Empezamos con las damas. Tenemos al vice superintendente, el hermano Víctor García, y el tesorero del estado y tesorero general de la organización Latin American Chaplain, el pastor Wenceslao Ruiz. Y para nosotros es un privilegio que nos puedan abrir las puertas, el trabajar, porque realmente el venir para acá es servir, y venimos a servir a cada uno de los hermanos y dar el propósito de la servir, que es para nosotros el servir. Amén. Bueno, es un privilegio, ¿verdad? Que pues vengan nuestros hermanos desde tan lejos, ¿verdad? Unas 3-4 horas de aquí.
Y bueno, yo quisiera, ¿verdad?, preguntar un poco sobre qué es lo que realmente significa ser un chaplain o un capellán, ¿verdad? Porque la gente puede escuchar, no, pues capellán, y quizá la gente se familiarice un poco con la expresión capellán, ¿verdad? Pero me gustaría básicamente que usted nos diera un poquito de luz, ¿verdad? Para que nuestros televidentes pues entiendan realmente cuál es la función de un capellán, ¿verdad? Y bueno, quisiera ceder la palabra, no sé si alguno de ustedes pudiera iluminarnos un poquito en esto. Sí, pastor, gracias. Una vez más le agradezco la oportunidad que nos da de poder estar aquí con ustedes. Sí, contestando su pregunta, el capellán, la función del capellán en sí es la persona que va a dar palabra de aliento al necesitado, la mano de ayuda en todo lugar, en toda circunstancia, en momentos difíciles, en la cárcel, en los hospitales, en los centros comunitarios, también en los lugares donde están los niños huérfanos, donde están los adultos, los ancianos. Llevarles esa palabra de aliento para que no se sientan solos, tienen un amigo, un compañero con ellos, y definitivamente las palabras que nosotros llevamos son palabras de la Biblia, son palabras de Dios, que les va a ayudar en su espíritu, en su alma, el reconstruir esa vida que han perdido. Y la función directamente del capellán es dar la ayuda espiritual en todo momento a toda persona, sin excepción alguna. Muy bien. ¿Y esto podría dirigirse específicamente hacia cierto grupo de personas? O, por ejemplo, ¿tiene que ver con la cuestión, por ejemplo, la diferente creencia de las personas? ¿O es algo que ustedes hacen generalmente a quien sea, independientemente de la creencia que tenga? Definitivamente es independientemente a la creencia que se tenga. La necesidad en ese momento no tiene religión y no tiene ninguna frontera. La palabra es para todos y hay aquel que la quiera recibir. Así es. ¿Cómo surge, vamos a hablar un poquito quizá de historia, de dónde surge esta idea de capellanes o de chaplains, ¿verdad?, que le llaman en inglés? ¿De dónde surge o por qué surge, vamos a decir, la idea o el pensamiento de tener un capellán? Bueno, básicamente la idea surge allá en el año 1500 en Francia, por un soldado que ve la ansiedad de que un homeless o una persona que no tiene con qué taparse, el soldado agarra su capa y se la da, y a partir de ahí él ve la necesidad que hay sobre la demás gente que no tiene nada, y a partir de ahí comienza, pero no tan solo a partir de ahí se nombra por primera vez el nombre de capellán en Francia, sino si lo vemos desde un punto de vista desde el tiempo de Cristo, cuando Cristo empieza a hacer una revolución con la gente necesitada, donde empieza a cambiar el pensamiento de la gente romana, de que todos pensaban que para ser parte de la creencia de Dios, el romano que pensaba que tenía que ser perfecto y que solamente la gente simple no contaba dentro de la sociedad. Entonces Cristo empieza a romper esa ideología de ellos, se empieza a transformar, siendo que Él empieza a andar entre la gente común, y ahí nos damos cuenta que Dios empieza a trabajar a la gente que le llaman copros en aquellos tiempos. Copros es a la gente homeless, la gente que no se contaba entre la sociedad, la gente que no decía nada. Entonces Cristo viene a hacer ese cambio y empieza a hablar entre la gente, entre los discípulos, y les dice que claramente todos sabemos la palabra, que aquel que quiera hacerse mayor entre nosotros tiene que ser primero en servidumbre. Y nos damos cuenta que a partir de ahí Cristo empieza a cambiar la mentalidad de que uno no tiene que ser grande, el que quiera hacerse grande tiene que ser el más pequeño entre nosotros sirviendo. Y claramente eso es lo que a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, nos ha dado la pasión de trabajar por los demás en pasión y en compasión hacia los demás. Y ese es el propósito que la capellanía tiene, porque homeless en cualquier ciudad, en todas las ciudades, no tan solo en América, sino en América Latina, en Centroamérica, está ese problema. Va a haber siempre pobre. Cristo mismo lo dijo, los pobres siempre van a estar entre nosotros. Pero para muchos, para la gente a veces es la escoria de la vida, los maldejados, los que no tienen que tener atención. Cuando Cristo se interesa por ellos,
Cristo murió por ellos y ese es el trabajo de la capellanía, no tan solo ellos, sino como decía el pastor Wenceslao, también estamos trabajando en hospitales, en cárceles, en centros de detención, y el trabajo que todos hacemos en las diferentes áreas, estamos trabajando aún en nurseries home, donde la gente adulta, donde a veces se va, como dicen, a yonkear a la gente grande, que no debería ser así, pero todo es por culturas, lo sabemos, pero nosotros estamos para darles el mensaje de la palabra. No estamos proclamando ninguna religión, no estamos proclamando va a ser esto, sino simplemente por la palabra. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña a partir de la Biblia? Y a partir de ello, Cristo es nuestro mejor ejemplo para poder trabajar y servir. Claro. Podríamos entonces resumir que quizá la idea de la capellanía podría haber venido del mismo Jesucristo, ¿verdad? De que Él empezó a hacer un trabajo básicamente entre los pobres, entre a los necesitados. Vamos a decir que Jesús se enfocó más hacia la gente que necesitaba. Mientras que vamos a decir que los religiosos de ese tiempo, su enfoque era diferente, ¿no? Presentar quizás su religión, sus creencias o lo que ellos pensaban que era correcto. Sin embargo, Jesús vino a hacer la diferencia, ¿no? Es decir, yo he venido a aquel necesitado, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso es un buen principio, ¿no? Decir, bueno, Jesús mismo lo hizo y yo creo que de esa manera nosotros podemos adoptar esa misma idea, ¿verdad? Pero vamos a decir que en este tiempo, ¿quiénes son los que integran, vamos a decir, este cuerpo de capellanes? Amén. Bueno, hermano Víctor. Gracias, pastor. Nosotros tenemos ¿cómo se llama? El nombramiento viene de la cabecera principal, está en Boston, Massachusetts, por el presidente Santos Pérez Jr., que es el presidente fundador, y de ahí empieza a surgir a diferentes estados. Empezamos nosotros en Washington y empezamos también con la misma interrogante: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero empezamos a buscar trabajo, donde había trabajo, se nos empiezan a abrir instituciones en las calles, dando servicios, todo eso. Y precisamente, como decía el pastor, presentándoles primeramente a Jesucristo. A Jesucristo. Él no hace acepción de personas, sin importar que crea, como cree en Él o no cree en Él, como crea la gente. El caso es que cuando está la necesidad, están prestos para recibir ayuda y a la vez la palabra, que a su tiempo habrá respuesta. Claro. Vamos a decir, hablando de, ustedes son la mesa directiva, ¿verdad?, de lo que es la capellanía en Washington. Para poder llegar a ser un capellán, ¿quiénes son los que integran el cuerpo de capellanía? Bueno, básicamente esto es que cada uno de los pastores tiene que trabajar con sus líderes, y los líderes, es normal que los pastores conocen a cada uno de sus integrantes. Entonces, para poder trabajar con la capellanía, siempre se necesita el permiso del pastor, una carta del pastor, para que ellos autoricen que ellos pueden trabajar dentro de la capellanía. A la misma vez, el superintendente o el supervisor de cada estado es siempre trabajar con el pastor de todas las actividades que se tiene, porque la necesidad afuera es mucha. Hay mucha necesidad, principalmente aquí en este país, la necesidad es en nuestro pueblo hispano, donde vemos que siempre hay necesidad en lo económico, también en el sistema moral, porque muchas veces cuando dejan los países de donde se viene, a veces viene mucha depresión dentro de ellos por el idioma, por la manera de pensar, y aún vienen muchas hermanas mujeres, como la hermana Gaby puede también explicarnos la necesidad que hay cuando hay con la gente que sufre violencia doméstica. También tenemos grupos de damas, y me gustaría que la hermana Gaby nos explicara un poquito más de ello. Sí, mire, yo creo que la necesidad dentro específicamente en los shelters, nosotros tenemos esa gran necesidad porque en estos lugares no se permiten hombres, precisamente porque la mujer fue víctima de violencia doméstica, y aquí es donde nosotros como mujeres podemos participar. Ahí hay mucha necesidad, tanto la mujer como los niños. Muchas mujeres definitivamente es tanta su violencia que no saben ni siquiera cómo salir adelante. Entonces, esos lugares son tan restringidos que la única manera es nosotros como organización, y por eso necesitamos más mujeres que se hagan capellanes, porque hay desde shelters, casas transicionales y otro tipo de
de lugares donde se puede ir. Entonces, pues yo les invito a toda la mujer que quiera hacerse capellán. Es una muy buena oportunidad porque solo en ese lugar nosotros como mujeres podemos entrar. También los pastores, también los hermanos, pero sería un poquito más confiable que vaya una mujer a ayudar a una mujer. Y también jóvenes, porque en esos lugares hay muchos jóvenes que cuando ya ellos son mayores de edad, los separan de su mamá, de los hermanos más pequeños. Entonces, imagínense llevar un proceso tan difícil y luego separar a la mamá del joven, del niño. Entonces es un poco difícil y por eso es importante. Wow. Entonces quiere decir que la capellanía no es exclusivo solamente para hombres, ¿verdad? En este caso, sino que está abierto también para que la mujer se involucre o sea partícipe de ello, ¿verdad? Entonces cuando vemos esto, generalizando un poco, ¿cuáles serían los requisitos que se necesitan para ser capellán? Bueno, número uno, el pastor tiene que autorizar que cada miembro de su iglesia, porque tiene que ser un miembro activo, las reglas o digamos el manual del capellán nos habla que ningún capellán puede hacerse hasta que no tiene la autorización de su pastor a través de una carta, y cuando se tiene esa carta se lleva en este caso a la tesorería y nosotros entrevistamos por medio de su pastor. Pastor, ¿tú autorizas el poder que tu miembro pueda hacerse parte de la capellanía? Y cuando el pastor da luz verde, a partir de ahí empezamos a trabajar, empezamos a entrenar, empezamos a dar seminarios, clases, porque en la capellanía todavía tiene diferentes, diferentes tipos de capellanía. Tenemos la capellanía en el caso militar, donde por lo regular conocemos que en la capellanía militar son los capellanes son los que llevan las malas noticias a las familias, que saben cómo tratar, cómo lidiar en el caso cuando hay una pérdida. Ellos son los que llevan las malas noticias y ellos saben cómo manejar con la familia. Y también tenemos la capellanía en el caso institucional, donde hay en las cárceles, donde nosotros vamos a las cárceles a hablarle a la gente, a trabajar con la gente, llevarles el mensaje de la palabra. Y también tenemos la capellanía cuando se hacen funerales, que muchas veces no hay quien les dé un mensaje de aliento a las familias, y los capellanes se les entrena para que ellos puedan trabajar, darles el mensaje de consolación, de confortación, para que el Espíritu Santo trabaje en las familias y en todos en general. Y también tenemos en los centros de detención, donde están los jóvenes también, donde también jóvenes les ministran a jóvenes, donde ellos les llevan, jóvenes de la misma edad les llevan el mensaje de la palabra a los mismos jóvenes, y cuando hay esa conexión, Dios se encarga de trabajar, y creo que ahí es donde el Señor nos quiere trabajar en las diferentes instituciones, y nosotros tenemos el entrenamiento para cada una de ellas, y donde el Espíritu Santo les pueda dar esa pasión, porque de trabajo hay mucho trabajo. Solamente es de que aquel que quiera tener esa pasión para poder hacerlo. Así es. Bueno, ahora vamos a darle la oportunidad al grupo, a Donaí, ¿verdad? De adoración, ¿verdad? Que nos van a tocar otra alabanza. Vamos a dejarles, ¿verdad?, escucharlo, vamos a gozarnos con ellos. Amén. Amén. Secretos de tu corazón, un nuevo amigo pide hoy tu libertad y salvación. Ámanos con tu valor, lo que llamamos revolución. Que el cielo se vaya dos inhumanos, que el desierto broten ríos de vida sobre hoy. Osana, Rey de salvación, Osana, Dios altísimo, Osana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Osana, Rey de salvación, Osana, Dios altísimo, Osana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
cielos se faltan dos y humanos que el desierto broten ríos y vida sobra hoy. Osana, Rey del año, Osana, Dios altísimo, Osana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Osana, Rey de salvación, Osana, Dios altísimo, Osana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Osana, Rey de salvación, Osana, Dios altísimo, Osana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Osana, Rey de salvación, Osana, Dios altísimo, Osana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Bueno, nos gozamos, acabamos de escuchar la alabanza del grupo Adonai, ¿verdad? Acaban de corregir el nombre, he hecho Adonai, pero es Adonai, el grupo de alabanza. Nos gozamos con ellos, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir adelante con nuestra entrevista con nuestros hermanos capellanes, ¿verdad? De la ciudad de Seattle. Y yo quisiera, ¿verdad?, preguntar, ¿cuál sería la idea? ¿Qué es lo que ustedes quieren venir a presentar aquí, por ejemplo, el estado de Oregon? Bueno, la idea general es, en toda ciudad hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad que allá afuera, cuando vamos manejando, cuando vamos caminando en cualquier calle de cualquier ciudad, siempre hay una necesidad cuando una persona tú la ves. Y muchas veces, si podamos ver su rostro, podamos ver su cara, siempre se denota cuando hay problemas. Porque a través de la palabra nos enseña también la Biblia. No podemos dejar la Biblia fuera porque es nuestro diario vivir, que los ojos es la luz de nuestra alma, y nos damos cuenta que muchas veces hay gente que tiene depresión, gente que a veces no sonríe a la vida porque sabemos que a veces hay problemas, y muchos de ellos no conocen a Cristo o viven alejados de Dios. Y cuando nosotros vemos y observamos, cuando vamos manejando, vamos caminando sobre las calles, nos vamos dando cuenta que hay una gran necesidad, no tan solo en la gente de la calle, los homeless, sino también en la gente secular, como cualquier persona, que los problemas entran en depresión y a veces la gente no sabe a quién recurrir. Y es cuando nosotros tenemos que tener esa pasión por presentar el Evangelio que Cristo nos ha dejado, y dejarles saber que hay un Dios que les ama, que se interesa por cualquiera de nosotros, y que es necesario que ellos puedan reconocerlo y aceptarlo en el corazón, porque realmente nosotros no estamos proclamando ninguna religión, sino estamos dando a conocer el Evangelio. Mismo Cristo nos enseña que tenemos que nosotros ir y predicar el Evangelio. El predicar no quiere decir que tengan que ir a todas las naciones, sino aquí mismo, en el vecindario, alrededor de nuestro hogar, podemos darnos cuenta que alrededor del bloque o del lugar donde vivimos hay de varias nacionalidades. Puede ser que haya gente del oriente,
gente de Europa, gente de Asia, y que no es necesario que te tengas que ir a tomar un avión y tengas que ir del otro lado a China, porque tenemos el Chinatown, en cualquier ciudad siempre hay Chinatowns. ¿Quieres evangelizar a los hermanos rusos? Mira, también donde quiera, así como los hispanos, que como dice por ahí el dicho, los hispanos somos como el weed, donde quiera salen en todos los jardines. Los hispanos somos igual. Ahora los hispanos en todo el mundo estamos, tanto en Australia, Italia, España, no se diga, en cualquier parte del mundo ya los hispanos estamos. Y aquí que estamos en América, donde el pueblo de habla inglesa, y en especialmente tú sabes, la gente donde vivimos en puertos como Seattle, como Portland, son ciudades que tienen puertos, y siempre hay gente de varios puntos del mundo, y es donde tenemos que llevar también el mensaje de la palabra, porque Cristo también murió por ellos. Entonces el mensaje es general, donde hay muchas veces, a veces como pastores, platicábamos allá afuera tú y yo, pastor, de que la necesidad, hay lugares donde como pastores ellos piensan, nos cierran la puerta porque ellos piensan que les vamos a proclamar religión, y realmente no. Entonces cuando venimos como capellanes nos abren la puerta porque dicen, ellos nada más van a presentar la palabra, ellos no se meten con religiones. Entonces a veces los asustamos como pastores, y eso es lo que nos sirve a nosotros, el poder trabajar en las instituciones, donde a veces como pastor no puedes, pero como capellán sí puedes. Claro. Y gracias a Dios que en muchas entidades, tanto de gobiernos, entidades privadas, es donde Dios nos está abriendo las puertas, porque en Seattle tenemos abiertas las puertas en diferentes instituciones, tanto de gobierno como privadas, donde estamos siendo de ayuda, porque estamos sirviendo. Y solamente queremos invitar a mis hermanos que están ahí en la comunidad y que tienen esa pasión, que tienen ese amor por las almas, que se prepare, que tenga ese amor por los demás y que quiera venir a servir, que queremos servir a nuestra comunidad, porque nuestra comunidad hispana es la que más necesita, y apoyar. Mira, hay gente que acaba de llegar a nuestros estados y que muchas veces vienen apenas de nuestros países y no saben que hay ayuda, no saben que hay bancos de comida, no saben que, mira, por allá te pueden ayudar con ropa, y podemos ayudarles, ¿me entiendes? Podemos ayudar porque es nuestra gente, porque alguna vez muchos de nosotros nos vimos en la necesidad y nadie nos dijo, hasta que poco a poco con el pasar de los años nos vimos dando cuenta que hay ayuda, pero muchas veces la ayuda no llega porque a veces somos un poco egoístas, y es necesario que con nosotros que sabemos dónde está la ayuda, poder canalizar esa ayuda para poder ayudar a los demás. Y yo creo que si nosotros hacemos eso, podemos no tan solo traer gente para el reino de Cristo, porque estamos edificando la iglesia de Cristo, porque todos estamos en el cuerpo de Cristo, y lo que queremos es trabajar sirviendo. Así es. Bueno, muy interesante, ¿verdad? La respuesta. Y de alguna manera quiere decir que el cuerpo de capellanes pueden verse envueltos en, vamos a hacer, servicios comunitarios, ayudas quizá, como mencioné hace un momento, al que no tiene quizá casa o el homeless, ¿verdad? Y esto es algo muy interesante, porque como pueblo de Dios es nuestra tarea, nuestra responsabilidad presentar el Evangelio, pero también poder presentar quizá alguna dirección, cómo poder encontrar ayudas a ciertas necesidades, ¿verdad? Y vamos a preguntar, ¿el ser capellán tiene que ver con alguna denominación? Por ejemplo, si alguien quiere ser capellán y dice, pues a mí me gusta ser capellán, pero digamos que es de una organización quizá bautista, metodista, presbiteriana, ¿hay algún requisito específico que diga, no tiene que pertenecer a este grupo en exclusivo? Ahí está el asunto. Y eso es verdad. Para llegar a ser capellán necesitamos tener conocimiento de la palabra, más que todo ser cristianos evangélicos, para que no haya discusión alguna entre religión y religión. Cada quien tiene su propio derecho a pensar, pero realmente la ayuda que nosotros pedimos es de la persona que realmente conoce lo que es la palabra de Dios, y entonces a esos son los que nosotros llamamos y pedimos que vengan a integrar nuestras filas, porque en realidad pueden haber capellanes de diferentes denominaciones, pero cada quien en su denominación,
precisamente para evitar malos entendidos. En el caso nuestro, nosotros estamos claros y trabajamos sobre la persona que es cristiana, y por eso es que estamos aquí ahora en Oregon, precisamente para ello. En primer lugar, para tener una reunión con los pastores de acá de Oregon y presentarles el plan de trabajo que nosotros tenemos realizando actualmente en la ciudad de Washington. Y entonces queremos ver la posibilidad de poder hablar con los pastores para poder ampliarnos para el lado de Oregon. Es decir, Washington tendrá sus capellanes, pero vamos a ayudar a que Oregon surja de nuevo. Pero obviamente a la respuesta es sí, necesitamos que los capellanes sean cristianos evangélicos. Ese es porque necesitamos que los pastores evangélicos presten a sus miembros para que integren el grupo de capellanes. ¿Se podría decir entonces que para ser capellán no tiene que ser necesariamente un líder en la iglesia? Si es líder, perfecto. Pero si no es líder, eso no le impide a que pueda ayudar o se pueda desarrollar en otra actividad o en otra función. Es decir, la capellanía no es solo un nombre. Ser capellán no es solo un nombre, es una responsabilidad, y nosotros le llamamos un ministerio que Dios nos pone. Así es. ¿La persona debe de tener cierto conocimiento bíblico para...? Definitivamente. Tiene que tener cierto conocimiento bíblico por la sencilla razón de que uno nunca sabe, uno va en la calle, hay un accidente, si está a la vista de uno, pues lo que tiene que hacer es ahorillarse, bajarse, identificarse y empezar a hablar con la persona, porque en ese momento la persona está nerviosa, está en crisis, está en shock, no sabe qué hacer, y entonces ahí es donde entra el capellán, a dar esa palabra de aliento, esa palabra de confianza, esa palabra de esperanza. No está perdido todo, hay solución. Entonces, esas son las oportunidades que nosotros encontramos en la calle. Estamos trabajando en las cárceles, estamos trabajando precisamente en la cárcel de mujeres, que lo trabaja el hermano Víctor. Yo estoy trabajando con la hermana Marta, que hoy no pudo venir, en la cárcel de jóvenes, allá en la ciudad de Five. Y créame que se identifica uno con esos muchachos, porque en realidad uno mira a esos jóvenes que apenas, como decimos nosotros, apenas están reventando el botón de la vida y ya están involucrados en problemas con las autoridades, con la ley. Y entonces ahí es donde entra el capellán para darles palabra de consuelo, palabra de esperanza, y decirles, si tú estás aquí, no es por gusto. Si tú estás aquí, no es por castigo. Dios te tiene acá porque tiene un propósito en tu vida, pero te tienes que corregir. ¿Dónde te van a corregir? En la calle no te van a corregir, te van a terminar de destruir. Incluso te pueden matar. Pero Dios te toma y te manda a este lugar. Aquí venimos nosotros a darte la palabra que te va a dar la luz, la esperanza y la seguridad que Cristo es la salvación. Así es. Entonces, por eso es que es bien importante que el candidato, ¿verdad? Pues llamémoslo así, tenga conocimiento, me atrevo a decir, no necesariamente básico, pero debe tener un poquito más de conocimiento básico, ¿verdad? Porque precisamente por la necesidad que mencionó usted. Por lo regular tiene que ser, el candidato tiene que estar más que todo involucrado en su iglesia. No es aquel que llega a calentar silla. El que llega a calentar silla no nos interesa. Necesitamos gente dinámica, con deseo de trabajar, no importando el tiempo, la hora o la situación. Necesitamos que los que están trabajando con nosotros en la capellanía tienen que estar involucrados, pero bien involucrados, bien metidos en su iglesia. Porque así saben, tienen conciencia de responsabilidad, que es lo que nosotros buscamos. Claro, sí, definitivamente se necesitan ciertos requisitos para poderse llamar capellán, ¿verdad? Como usted dice, no nada más puede decir, ya soy capellán, qué bueno, pero trae consigo una responsabilidad. Hay una responsabilidad, hay un requisito, obviamente,
para poder llegar a ser llamado capellán, primero tiene que recibir unas clases que se le dan y luego ya se le da la fecha donde va a ser ordenado, donde va a ser ordenado. Ya ordenado, ya se le entrega su certificado, se le entrega su placa y se le entrega su credencial. Y así, a trabajar, ya a entrar al campo. Y obviamente pues estamos reuniéndonos una vez al mes, donde quizás no es la palabra, pero iba a decir discutimos, pero no es discusión, es donde tratamos las situaciones. Okay. Porque esa palabrita estamos discutiendo, como que nos gusta, pero no encaja en la situación, porque a veces uno como pastor ve a sus jóvenes involucrados en la palabra, están ahí reunidos todos con la palabra abierta, y llega uno de pastor y dice, hey muchachos, ¿qué están haciendo? Oh hermano pastor, aquí estamos discutiendo la palabra. Dice, es que cuando estamos discutiendo algo, que no estamos de acuerdo con lo que tenemos enfrente. Claro. Pero si estamos tratando de entender la palabra, eso es muy aparte. Así es. Entonces, como digo, nos reunimos una vez al mes, no para discutir, sino que para tratar los problemas, tratar qué se ha hecho, qué hemos hecho, entregar nuestros informes, entregar nuestros reportes, para que también no solo sea el informe interno, sino que ese informe lo toma la secretaria y la secretaria lo envía para Boston, donde está nuestro presidente. Así es. Sí, entonces básicamente esas reuniones al mes es para compartir y encontrar soluciones, ¿no? Exacto. Amén. Y no Compartir, tan solo- encontrar soluciones, perdón hermano, y para ver la forma de cómo agenciarnos de finanzas, porque es una institución no profit. Bueno, y esa es una pregunta también. ¿Quién sustenta o apoya al grupo de capellanes, básicamente? Prácticamente es por las cuotas que tenemos mensual. Son los mismos capellanes. Los mismos sustentan. capellanes estamos. Hay personas que a veces dan un donativo, pero todo eso va a la tesorería y entra a los fondos de capellanía, porque esos fondos sirven para alguien. Por ejemplo, uno de nosotros en ese momento no alcanza a pagar o a cubrir, pagar su renta. Entonces es lo que hace que hace un préstamo a la tesorería. Uh-huh. La tesorería le da lo que él necesita, pero él lo puede pagar poco a poco. Pero ya sustentó su problema. Para eso. O a veces para este tipo de viajes que hacemos nosotros, uh-huh, también está eso. Pero más que todo son las cuotas de nosotros mismos. Entendido. Wow, pues es una bendición saber todo esto sobre los capellanes, ¿verdad? Su función. Y vamos a proseguir, pero vamos a dejar lugar a nuestros hermanos del grupo Adonai, que nos traen otro canto, ¿verdad? Después seguimos con nuestra entrevista aquí. Y pues vamos a gozarnos, ¿verdad? Con este tiempo. Amén. Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor. Todos juntos levantando el alto poderoso nombre de Jesús. El cielo canta hoy, la tierra grita hoy, todos unidos, adorando a nuestro Salvador el Rey. Tiembla la tierra cuando adoramos al poderoso nombre de Jesús.
Dios en todos juntos, levantado en alto el poderoso nombre de Jesús. El cielo canta hoy, la tierra grita hoy, todos unidos, adorando a nuestro Salvador y Rey. Tiembla la tierra cuando adoramos al poderoso nombre de Jesús. Poderoso. Los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, todos unidos, adorando a nuestro Salvador y Rey. Tiembla la tierra cuando adoramos al poderoso nombre de Jesús. Poderoso. Bueno, hemos regresado y nos hemos gozado con la tremenda alabanza del grupo Adonai, ¿verdad? Gloria al Señor, Dios bendiga a estos jóvenes dinámicos, ¿verdad? Tremenda alabanza de parte del Señor. Y bueno, todo esto tiene que ver también, ¿verdad? La alabanza y esto que estamos hablando de lo que es el trabajo de la capellanía. Bueno, yo creo que de alguna manera está conectado una cosa con otra, ¿verdad? Y yo creo que esto también surgiría, por ejemplo, con una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la visión y misión del grupo de capellanes, hablando en un ámbito general? Bueno, hablando en un ámbito general, nos damos cuenta que la familia, tanto cristiana como la familia hispana, necesita involucrar también a los jóvenes, porque la iglesia se preocupa más por la gente adulta, pero ¿qué hay de los jóvenes? Los jóvenes siempre necesitan ser alimentados por la palabra, y a veces uno tiene que atrapar lo que hay allá afuera y traérselos, porque Dios es el dueño de la música, definitivamente, y Dios a veces tiene que trabajar con nuestros jóvenes, y los jóvenes entre ellos se entienden para poder trabajar, para poder entenderse en el mismo idioma. Aquí podemos ver el caso de nuestros jóvenes en todas las casas hispanas. La mayoría de nuestros jóvenes son bilingües. A veces, si se sienten cohibidos porque no hablan suficiente español, cuando les llevas y les presentas el evangelio en su propio idioma y se lo spanglish, se lo llevas, ellos son felices, porque se entienden de la misma forma. Y nosotros trabajamos con los jóvenes, a que ellos también se involucren, a que ellos traten también de llevar la palabra, aunque muchas veces para ellos les es un poco difícil, pero lo hacen. Y tratamos de que ellos lleven el mensaje también. En el caso de, como decía el pastor, en el caso del Centro de Atención de Jóvenes, ellos van para allá, trabajamos, y como te das cuenta, cada uno de nosotros en diferentes organizaciones, tanto, decíamos hace rato, platicamos en el corte comercial, a veces trabajamos con Vicente y Paul, no porque sea una organización de las campanas grandes, no por eso, sino canalizamos la ayuda que ellos tienen para nuestra propia gente hispana, y a veces Dios tiene que usar a veces al enemigo para bendecir al pueblo. Entonces a veces tenemos que entender que Dios trabaja de diferentes formas, pero lo único que tenemos que hacer es canalizar lo que Dios nos da, sabiduría. Y yo quería dejar un tiempo a mi hermana también para que explique un poquito más. Hermana Gaby, por favor.
Pues sí, mire, la visión de nosotros como capellanes es precisamente hacerles conciencia de que ellos también pueden seguir trabajando como capellanes. Entonces, yo les hago un llamado, porque ese es un ministerio muy bonito y ese ministerio es que nos tenga que nacer, porque a veces la necesidad hay mucha y cómo pueden ayudar. Entonces tú misma puedes traer esa visión y decir, mira, en este lugar se necesita ayuda. Entonces, pero no puedes entrar como persona secular, se pudiera decir, porque nosotros tenemos una placa, tenemos un ID donde te puedes identificar, y basado a eso, como tantos requisitos que tienen, pues ahora sí que las se puede decir organizaciones de gobierno, entonces, o instituciones de gobierno, para mejor dicha la palabra. Entonces, esa ID te ayuda a que tú presentas esta ID y le dices, mira, yo estoy aquí para ayudar. Y es algo muy bonito donde tú puedes ayudar a las personas basado a que cuando tienen esa necesidad, tú puedes estar ahí con ellos. Entonces, eso es abrirte puertas, eso es tener un ID donde te identificas y ven tu nombre y dices, sí, está capacitada para ayudar en todos los sentidos. Ah, sí, entonces, usted ve que, por ejemplo, el rol de la mujer en lo que es el trabajo de la capellanía tiene una función muy importante dentro del mismo cuerpo. Sí, yo sé que es muy importante. Uno de nosotros sabemos que cada uno tenemos un ministerio, pero a veces no sabes cómo desarrollarlo. Entonces, en mi caso mío, estoy enfocada en ayudar a las mujeres específicamente de violencia doméstica. Entonces, sí es muy importante ser capellán, porque eso me ha abierto muchas puertas a mí. Claro. Y sobre todo el ministerio que yo ya tenía para poder ayudar. Entonces, eso fue una puerta más para mí. ¿Usted animaría a las mujeres, por ejemplo, que están en las iglesias, que son activas en las iglesias, usted las animaría para que formaran parte de este cuerpo? Sí, ¿Qué les diría a usted? Yo les diría que nosotros como mujeres tenemos otro tipo se pudiera decir de necesidades. Yo lo hablo mucho por la mujer que está dentro de un shelter o de un lugar, en este caso de violencia doméstica, que tú le puedes llevar esa palabra de aliento, y que no nomás porque está ahí pasando por la situación de que perdió sus hijos, de que tuvo violencia doméstica, hay un Dios que Él nunca nos ha dejado, y que esta palabra de aliento que tú le traes, el día de mañana le va a poder ayudar a otras. Y en esos lugares hay muchísima depresión, en estos lugares es un lugar donde se vive mucha tristeza, precisamente porque hubo un rompimiento de familias, hubo separación de familias. Si tú le traes esa palabra de aliento, y sobre todo que acepte a Cristo en su corazón, entonces para ahí estás tú, para ahí estás, para que puedas ayudarlas y puedas acudirlas a las iglesias que están cercas, porque muchas veces no puedes llevarla a tu iglesia, pero sí la puedes llevar, y sabes el conocimiento de lugares donde la puedes llevar, y sobre todo la iglesia de Cristo. Wow, muy interesante, muy interesante. Y bueno, a mí me gustaría, ¿verdad?, preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué le dirían ustedes a los televidentes, los que están del otro lado de la pantalla? ¿Qué mensaje a ustedes les gustaría mandar, ¿verdad? Que podrían ustedes dejarles saber como capellanes a la comunidad? ¿Qué es lo que ustedes anhelaran? Bueno, nuestro anhelo principalmente es cumplir el mandamiento de Dios, de ir y predicar el evangelio, porque a veces nos conformamos con ser salvos y pensamos que siendo salvos ya se acabó nuestra tarea, y no es cierto. Tenemos un mandamiento bien claro que Cristo nos dijo: ir y predicar el evangelio. Y no nomás se queda hasta ahí, sino hacer discípulos. O sea, el trabajo no se termina que llegaste a la iglesia y que empezaste a calentar una banca, no. El trabajo no termina ahí. Tienes que alcanzar, dar de gracia lo que de gracia has recibido. Recibiste de gracia la salvación, tienes que dar de gracia la salvación, compartirla con alguien más, porque si Dios te salvó a ti, tenemos que compartir esa salvación, porque Cristo eso nos ha llamado a todos en general. Y que, hermano, tú que estás viendo la televisión, que estás ahí sentado, hermano, te invitamos a que seas parte del ejército que Dios está haciendo, porque Dios está cerca, sabemos Dios está cerca, y es bien importante que vamos a dar cuenta de toda gente que pasa cerca de nosotros, que es importante que le demos el evangelio de la palabra, porque ellos también necesitan ser salvados por Cristo. Igualmente, como dice el pastor, yo le hago el llamado a todo aquel que nos esté escuchando. Hermano, si tú eres cristiano, Jesús dijo que diéramos cuenta y que hiciéramos el trabajo, como dice el pastor, hacer discípulos.
no solo presentarles el Evangelio, sino hacer discípulos, prepararlos y que vayan a hacer lo mismo. Porque el día de mañana nos pedirán cuentas. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? Tenemos una grande tarea, una grande responsabilidad. El trabajo empieza cuando aceptamos el reto de servir. Así que, hermanos cristianos, el capellán tiene más oportunidades de llegar a las instituciones, de atender casos en los hogares. El capellán tiene más oportunidades de atender casos en las carreteras. No vamos a sustituir al policía, pero vamos a apoyar mientras llegue el policía. El capellán tiene bastantes atribuciones que hacer en las calles, en las carreteras, en diferentes instituciones. Así que yo les hago el llamado a todo aquel que quiera servir, a eso nos llamó el Señor. Amén. Bien hecho. Tú que estás al otro lado de la pantalla, quiero tocar tu corazón. Tú sabes muy bien que todos los que venimos a este mundo traemos una misión que cumplir. Nadie nos vamos antes ni nos vamos después. Nos vamos exactamente cuando hemos terminado esa misión. Y esa misión nadie la sabe. Pero yo creo y te comparto esta idea. La misión yo la estoy trabajando bajo la dirección de la capellanía. Somos capellanes de Latin American Chaplain y te compartimos y te invitamos a que seas parte de nuestro miembro y que cumplas tu misión. No te vayas sin cumplir esa misión. Como te repito, nadie se va antes ni después. Nos vamos de este mundo cuando el Señor nos llama, porque ya terminamos esa misión. Así es que, una vez más, te invito a que seas parte de nuestro grupo aquí en Oregón. Bien, bienvenido. Una pregunta más. ¿Qué es lo que la comunidad podría esperar de los capellanes? Bueno, el canalizar la ayuda que se nos brinda, porque las instituciones te brindan ayuda y tú tienes que canalizarla para la comunidad hispana, o llámese la comunidad tanto de la India, llámese la comunidad que tenga la necesidad, porque realmente esto es un mensaje de compartir con los demás. No importa la raza, el color, Dios viene a salvar almas, no colores. Así es. Y bueno, yo quiero aprovechar este momento, ¿verdad?, para también dejarles saber, nuestros televidentes del otro lado de la pantalla, que si necesitan oración, pueden también llamar al 503-885-4202. Y queremos dejarles este pensamiento. Jesús dice, yo he venido a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Y yo creo que este trabajo de la capellanía es algo muy importante, y eso es algo en lo que cada cristiano debería de hacer conciencia y pensar por un momento en su vida, ¿cómo puedo yo involucrarme en el servicio a Dios? A veces que estamos muy enfocados en lo que sucede a nuestro alrededor, sucede en nuestra iglesia, hablando internamente, y a veces solamente nos confinamos a 4 paredes, ¿verdad? Decimos, aquí ya terminó el trabajo que hice y ya. Sin embargo, a la palabra Jesús nos dice, mirad los campos, que ya están blancos y están listos para la siega, ¿verdad? Y eso nos enseña algo, que cada uno de nosotros como cristianos, que tenemos una responsabilidad delante de Dios, decir, sabes que yo tengo que ver más allá. No nada más estas 4 paredes donde yo estoy, pero más allá, porque más allá es donde uno tiene un encuentro real con la necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra hermana Gaby decía que ella, como mujer, ella ha podido ver de cerca la necesidad que hay, por ejemplo, en las mujeres, que dice, yo he tenido la oportunidad de estar cerca ahí y he visto la necesidad de cerca. ¿Qué es lo que sucede? Que eso nos produce también que uno diga, wow, yo tengo que involucrarme en esto, yo tengo que hacer algo en el reino de Dios, porque yo creo que una de las tareas de los capellanes es también, de alguna manera, ¿verdad?, aprovechar la oportunidad y presentar el reino de Dios. Y eso no tiene que ver con una organización, denominación, religión, tiene que ver con un mensaje cristocéntrico universal que dice, ¿sabes qué? Para eso vine, para establecer el reino de Dios en cada corazón.
Entonces, yo creo que qué interesante este trabajo de la capellanía, y yo quiero animar a nuestros nuestros televidentes del otro lado de la pantalla que si usted es un cristiano activo en la iglesia y le gustaría ser parte de este trabajo de la capellanía, bueno, ya han estado pasando algunos números en la pantalla y les animamos a que llamen, ¿verdad? Y pidan información sobre esto. Queremos animarles a que pues se involucren en esto, a que se involucren y que sean parte de esto. Yo creo que después de esta entrevista, todo esto que hemos estado hablando, yo creo que el principal precursor, vamos a llamarlo de esta manera, de lo que es el trabajo de capellanía fue el mismo Señor Jesucristo. Amén, así ¿Verdad? es. Porque Así como cuando leíamos la palabra en un principio, dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado. Amén. ¿Verdad? Para ir y hablar al quebrantado de corazón y todas esas cosas. Y bueno, ¿y qué es lo que hace el capellán? Precisamente eso, ¿no? Va y habla con aquel que está pasando por una situación difícil, aquel que está pasando por necesidad, sea que sea una necesidad espiritual o una necesidad de emocional o que quizás está enfermo, ¿verdad? Pero qué interesante este trabajo, y yo quiero decir que pues Dios bendiga a nuestros hermanos, ¿verdad? Capellanes, y yo quiero animar a aquellos que nos están viendo del otro lado de la pantalla, ahí están los teléfonos, quieren información, llamen, sean parte de esto, y quiero decirles de que pues gracias a nuestros hermanos que nos vinieron a acompañar desde Seattle, Dios los bendiga, hermano Saúl, Dios los bendiga, el Señor sea con ustedes, cada uno de ustedes, hermanos, es una bendición que hayan venido hasta acá, y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañan aquí, ¿verdad? Y bueno, ya casi se nos está terminando el tiempo, y queremos decir a aquellos televidentes que nos están viendo que el Señor les bendiga, que el Señor sea con ustedes, que el Señor traiga sobre ustedes bendiciones, y aquellos que todavía no conocen a Jesucristo como su Salvador, queremos animarles a decirles que Cristo les ama, no importa lo que ustedes creen, no importa de qué religión vengan, quiero decirles que Cristo les ama y que Cristo murió por ustedes en la cruz del Calvario. Si tú decides aceptar a Cristo como tu Salvador, solamente toma unos cuantos minutos decir: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y te invito a mi vida para que seas el Salvador de mi vida. Así que les animo a nuestros televidentes del otro lado, y en nombre de nuestro hermano Pastor Pedro González, que pues no estuvo ahora, su servidor el Pastor Marcos Pérez, estuvimos aquí presentando este programa. Dios les bendiga y hasta pronto.